Muy buenas tardes, queridos alumnos de Practicatest.cl. Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. Les comento que mi nombre es Ricardo, ¿cierto? Y estamos iniciando un nuevo ciclo de estas clases para prepararse para que ustedes den su examen teórico de motocicleta. En este momento estoy viendo a algunas personas acá conectadas, ¿ya? Le mando un saludo a Carlos Alberto y a Julio Camayo, ¿ya? Un saludo para ustedes. Cualquier cosita me pueden hablar a través de las preguntas y respuestas que aparecen abajo. Hoy día empezamos nuestra primera clase de este ciclo, que son 5, ¿cierto? Hablando del funcionamiento de la motocicleta, específicamente en el tema número 2 de los temarios. Dice que en esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos, espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver el funcionamiento de la moto, vamos a ver dónde está el estanque, dónde están las ruedas, etcétera, ¿ya? Entonces, veamos. Vamos a empezar hablando del chasis, ¿ya? Todos los vehículos tienen chasis, ¿ya? Distintos tipos de chasis, pero la mayoría o todos los vehículos, ¿cierto?, tienen chasis. En especial, en las motocicletas tenemos varios tipos de chasis. Pero siempre el chasis es básicamente el esqueleto de la moto. ¿Por qué? Porque soporta, ¿cierto?, todos los órganos de la misma, ¿ya? Por ejemplo, el estanque, el motor, el asiento, el manubrio, la dirección, la suspensión delantera y trasera, etc., ¿ya? Entonces dice que el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo, es donde se integran la mayoría de los elementos. Lo más importante son la horquilla delantera y el brazo basculante. ¿Qué es la horquilla delantera? La horquilla delantera son estos dos brazos telescópicos que sostienen la rueda delantera. Dice que la horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección, a través de rodamientos o cojinetes. Habitualmente, la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte de tipo tornillo o espiral. El brazo basculante dice que mantiene la rueda. Cuando hablamos del brazo basculante estamos hablando ya de la suspensión trasera. Son estos dos brazos que salen muy cerca del suelo, ¿cierto? Y que sostienen la rueda trasera, ¿ya? Estos brazos ya no son telescópicos como los que vimos o como los que podemos ver en la parte delantera, sino que son solo una estructura metálica rígida, ¿cierto? Que permite abrazar, por decirlo así, la rueda trasera y mantenerla en su posición. La amortiguación se hace por efecto de uno o dos amortiguadores que están unidos por un lado al chasis y por otro lado al basculante, ¿ya? Entonces dice que el brazo basculante mantiene la rueda y la suspensión trasera. Esta suspensión consta por lo general de resortes en espiral y amortiguadores telescópicos. Trabajan generalmente con aceite. Para regular el peso del conductor debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación. Importante, dice, siempre verifique la amortiguación que no tenga fugas de líquidos. Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta. Siempre la amortiguación, queridos alumnos, es muy importante, porque normalmente entendemos la amortiguación como una forma de absorber la irregularidad del camino, los impactos del camino, ¿ya? Entonces muchas veces tendemos a pensar que tener los amortiguadores malos solamente implica que la moto va a ser un poco más incómoda o que el vehículo va a ser un poco más incómodo. Pero lo que realmente implica, lo que realmente es mucho más importante, es que si la amortiguación no está en perfecto estado, la rueda va a estar menos pegada al piso.
y al estar menos pegada al piso, voy a tener este problema de que voy a poder perder el control con mayor facilidad. Es decir, afecta directamente a la seguridad de la moto. ¿Ya? Siempre debemos mantener nuestras amortiguaciones en el mejor estado posible. Acá tenemos nuestro chasis. En el párrafo anterior hablamos acerca del cabezal de dirección. El cabezal de dirección es este que está aquí, ¿ya? Este tubo que está aquí se conoce como cabezal de dirección. Por este cabezal pasa una espiga, ¿cierto?, que se une a las tijas, ¿ya?, que son las que finalmente soportan los dos brazos telescópicos, por decirlo así, que forman finalmente la suspensión y que se unen a la rueda delantera y el freno delantero. Cosa importante es que la identidad de un vehículo está en su chasis, ¿ya? Este chasis, esta identidad del vehículo, va escrita en esta zona de acá con números y letras, ¿ya? Al estar escrito con números y letras en esta zona, el número de chasis, ¿cierto?, permite que ese chasis, este chasis, por ejemplo, se pueda identificar. Si estoy comprando una moto, me van a entregar unos papeles, y en esos papeles va a decir patente, perdón, en esos números de chasis va a decir patente, número de chasis y número de motor. Son los números más importantes que debo revisar. La patente, obviamente, van a ser las placas que nos van a entregar, ¿cierto?, las latas. El número de chasis va a estar escrito en esta zona, ¿ya? No sé si en todas, pero en la gran mayoría de las motocicletas está escrito en esta zona el número de chasis, y también podría estar en alguna otra parte de la motocicleta, ojo. Pero lo más fácil es verlo en esta zona, ¿ya? Y aparte de estar en esta zona, ¿cierto?, vamos a tener el número de motor que va a estar impreso, ¿cierto?, también en el motor. Debemos revisar siempre que todos los números coincidan, sea una moto nueva o sea una moto usada. Ya muchas veces pasa que los concesionarios se equivocan y ponen las placas que le correspondían a la moto verde, se la ponen en la roja, y las de la roja se la ponen en la verde, ¿ya? O a lo mejor las dos motos son del mismo color y simplemente se equivocan y cambian las placas de un lado hacia el otro. Entonces, mucho ojo, ¿cierto?, con eso. Y cuando son vehículos usados, con mayor razón, para asegurarse de que el vehículo no haya sido, ¿cierto?, objeto de algún delito, ¿ya? Ojo con ello. Entonces, dijimos que en esta zona de acá iría la rueda delantera, en esta zona iría el motor, por acá iría nuestro estanque, nuestro asiento, y nuestra suspensión trasera que sube, ¿cierto?, o baja. Luego tenemos el motor, 2.2, el motor. Como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta, pero existen dos tipos de motores más comunes, que son los de 2 tiempos y los de 4 tiempos, ¿ya? Y aquí tenemos algo importante que explicar. ¿Qué son los motores de 2 y de 4 tiempos? Para empezar, este que está aquí es un motor de motocicleta, ya bastante compacto. Perdón, tengo unos bostezos, no me dejan tranquilo. Acá tenemos un motor de motocicleta. Este es un motor de tipo B, ¿cierto? Es un motor en B. Y este motor, por ejemplo, si lo vemos desde acá, tiene 2 cilindros, ¿ya? 2 cilindros y obviamente 2 pistones. Este motor que está acá es un motor refrigerado por aire, ¿ya? ¿Cómo sabemos que es refrigerado por aire?
Porque acá tiene estas rayitas, ¿ya? ¿Se fijan estas rayitas que están por todo el cuerpo del motor? Estas rayitas son deflectores de calor. Hacen que el aire pueda interactuar, pueda tocar más al motor, ¿ya? Y de esta forma la temperatura del motor transmitirse al aire y disiparse, ¿cierto?, en el ambiente. Si nos vamos a un motor que es refrigerado por agua o por líquido, tenemos un motor como el que se ve en esta imagen. Fíjense que el motor es liso, ya ahí el liso acá. No tiene las aletas. Carece de las aletas, ¿ya? ¿Por qué? Porque no las necesita. Porque acá, internamente, por este motor, va viajando agua, sobre todo en esta zona de acá, alrededor del cilindro, ¿ya? Internamente va viajando, ¿cierto?, el agua, y es el agua el que se va llevando, o la que se va llevando, ¿cierto?, el exceso de temperatura, la pasa por un radiador, y el radiador expulsa la temperatura del agua hacia el ambiente, ¿ya? Pero ahora vamos a lo que quedó pendiente. ¿Por qué hay motores de 2 tiempos y por qué hay motores de 4 tiempos? En la actualidad, la inmensa mayoría de motores que se venden, no voy a decir que todos en el mundo, pero la inmensa mayoría, por no decir todos, no voy a decir todos, ¿ya?, son de 4 tiempos. ¿Por qué? Porque a grandes rasgos el motor de 4 tiempos es más ecológico. ¿Y por qué? Porque entre el motor de 2 tiempos y el de 4 tiempos, el de 2 tiempos quema naturalmente aceite y combustible. En cambio, en el motor de 4 tiempos solamente se quema combustible. En el de 2 tiempos se quema aceite y combustible, pregunta de prueba. Y en el de 2 tiempos se quema solo combustible. Por eso es más ecológico. Todo lo que sea quema de aceite genera humo, ¿ya? Y el humo, obviamente, contamina más, ¿cierto? ¿Y por qué, aparte de eso, por qué se llaman de 2 tiempos y por qué se llaman de 4 tiempos? Los de 2 tiempos realizan todo el trabajo del motor solamente en 2 viajes del pistón, ¿ya? Si ustedes buscan en internet el funcionamiento de un motor, van a ver que el pistón se mueve alternadamente hacia arriba y hacia abajo para generar todos los ciclos del motor. En el motor de 2 tiempos, para generar todos los ciclos, todo lo que necesita hacer el motor para generar un empuje, solamente se mueve una vez hacia abajo y una vez hacia arriba, o una vez hacia arriba y una vez hacia abajo, y ahí terminó el ciclo. Por eso se llama de 2 tiempos, son 2 viajes del pistón. En cambio, el de 4 tiempos hace para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, y ahí recién completó un ciclo de trabajo, ¿ya? Son 4 viajes en el motor de 4 tiempos y son 2 viajes en el motor de 2 tiempos. Por eso reciben esos nombres distintos, ¿cierto?, en torno a sus tiempos, ¿ya? Se ocupa en alguna moto todavía, lo que dije yo antes es que las motos que se vendían, ¿cierto?, pero quizás no especifiqué también. Las motos que se venden para la vía pública, al menos, la inmensa mayoría en la actualidad son de 4 tiempos porque son menos contaminantes, ¿ya? La mayor parte de las motos que se venden en la actualidad son de 4 tiempos porque son menos contaminantes. ¿Se venden motos de 2 tiempos todavía? Sí. ¿Para qué? Para deporte, ¿ya? Inclusive vemos motores de 2 tiempos en las cortadoras de pasto, por ahí, cosas que no necesiten estar funcionando tanto rato. Entonces, por ejemplo, las motos que nosotros vemos que saltan, los pilotos saltan en el aire, que son como motocross, las motos saltan en el aire y el piloto hace unos trucos arriba, ¿cierto?, y cae.
Eso, ¿cierto? Donde está nuestro famoso piloto del Astroboy Villegas, ¿cierto? Esto, para este tipo de disciplina todavía se ven motos de 2 tiempos, ¿ya? Porque ahí necesito que la moto sea muy reactiva, muy violenta, muy brusca, ¿ya? Que acelere muy rápido. Y los motores de 2 tiempos aceleran muy rápido, levantan muy rápido las vueltas, ¿cierto? Y también en competiciones como por ejemplo las de trial, ¿ya? Que son estas motos que no tienen asiento o tienen un asiento muy bajo, ¿cierto? En realidad como que no tienen asiento. Y que van pasando a muy baja velocidad, pero van sorteando obstáculos, ¿ya? Eso es el trial, y para eso también necesito que la moto se mueva, ¿cierto?, muy rápido. Para ese tipo de disciplinas, algunas otras, por supuesto, estoy poniendo estas dos como ejemplo solamente, se siguen utilizando motos de 2 tiempos. Pero, ¿cierto?, para la vía pública, en la mayoría de las partes, diría yo, ¿cierto?, la mayoría de los mercados ya se están eliminando, ¿ya? Obviamente hay mercados que son más exigentes y menos exigentes en torno a las emisiones, por lo tanto, ¿cierto?, hay tecnologías que son permitidas en algunas partes y en otras partes no. O son exigidas en unas partes y en otras partes no, viéndolo desde otro punto de vista. Ahora vamos a hablar un poquito del sistema de lubricación. El sistema de lubricación, como su nombre lo indica, sirve para lubricar. Y lubricar es disminuir la fricción, disminuir el roce, ¿ya? Que dos cosas se toquen, ¿cierto? Y se froten sin que se hagan daño. Para eso sirve la lubricación, ¿ya? En el caso de los motores, la lubricación es tan importante que si esta falla, o si esta fallara, el motor se autodestruye en 10 minutos, ¿ya? Se autodestruiría el motor muy rápido si no tuviera lubricación. Imagínense que tengo un eje, ¿cierto? Imagínense que mi mano es un eje cigüeñal que está girando así. Tengo una biela que lo toma acá arriba. Entonces gira así, está girando todo el rato así. ¿Qué pasaría si yo hago esto por mucho rato, toda la tarde, por ejemplo, estoy haciendo esto? ¿Ya? ¿Qué pasaría si al hacer eso se me va a empezar a poner rojo acá, ¿cierto? Porque se genera fricción. Y a lo mejor hasta me va a empezar a doler después de un rato. Pero ¿qué pasa si yo, en vez de hacerlo, ¿cierto?, en seco, me echo aceite en la mano, aceite de comer, por ejemplo, me echo y empiezo a hacer lo mismo? Para empezar, me voy a esforzar menos, ¿ya? Porque voy a disminuir el roce. Y de segunda, probablemente no me va a quedar rojo. ¿Por qué? Porque tengo algo que está haciendo que no me roce tanto una mano con la otra, ¿ya? Lo mismo pasa dentro del motor. Los metales están de la misma forma, ¿cierto? Están unidos en articulaciones y todo eso. Y el motor gira muchísimas vueltas por minuto. Entonces, si yo le pongo un poquito de lubricación, lo que consigo, ¿cierto?, es que el motor se vaya lubricando y no se vaya gastando, ¿ya? Las superficies, aunque nosotros las veamos lisas, si las viéramos en un microscopio nos vamos a dar cuenta que son rugosas. Y al ser rugosas, ¿cierto?, chocan con una rugosidad, choque con la rugosidad del otro lado y se va desgastando, porque tiene una especie de crestas. Imagínense que tiene unas piedrecillas pegadas, ¿ya? Como un diente, como una sierra, como los dientes de una sierra, así, pero microscópicamente, ¿ya? Entonces están chocando estos dientes continuamente cuando dos superficies están en movimiento. ¿Cuál es la función del aceite? Meterse entre esas dos superficies, rellenar el espacio para que esas crestas no se toquen. Cuando hay lubricación,
el desgaste es mínimo. Cuando hay lubricación, el desgaste es mínimo. Pero si no hay lubricación, el desgaste es máximo. ¿Ya? ¿Qué quiero que ustedes, con qué quiero que ustedes se queden de esto? Es muy importante darle relevancia al aceite que nosotros utilizamos. Si el aceite que utilizamos es de mala calidad, vamos a acortar significativamente la vida de la moto. Debemos agregar a esto que si yo tengo una moto, por ejemplo, 125, 150, es muy probable que ese motor utilice 1 litro de aceite. Entonces, como utiliza 1 litro de aceite o 1,5, es más fácil poder comprar un aceite que sea de buena calidad. Distinto a que fuera que le vamos a cambiar aceite a una camioneta, por ejemplo, que usa 7 litros, 10 litros. Entonces, eso nos daría la problemática, ¿cierto?, de que es muy caro. Es muy caro quizás cambiar el aceite, aunque si tenemos la plata para invertir en un buen aceite, es eso una inversión, porque lo vamos a recuperar a largo plazo, ¿cierto?, con el menor desgaste del motor. Una de las etapas en las cuales el motor se gasta más es cuando está partiendo, cuando es la partida en frío. ¿Por qué? Porque ahí el aceite está todo abajo. Recién cuando el motor empieza a girar, empieza a recorrer el aceite por todas partes. Entonces tenemos que tener mucho ojo con eso. Los aceites buenos tienen una propiedad, aquí me estoy yendo un poco en la profunda, pero es para que ustedes entiendan un poco que el aceite, por algo, se recomiendan ciertas marcas, ciertos grados de aceite, etcétera, ciertas normas también. Los aceites también tienen que cumplir normas, norma API, norma SEA, ¿ya? Y tiene muchas características un aceite, y un aceite muy complejo, es un mundo entero el tema del aceite, ¿ya? Y yo les quiero contar, por ejemplo, que el aceite tiene una característica que, una de muchas características que se llama tenacidad, ¿ya? Y otra que se llama untuosidad. La untuosidad es que el aceite tenga la capacidad de pegarse en una superficie por mucho rato sin escurrir y dejar seco el elemento. Entonces, si yo tengo un aceite que tiene una buena untuosidad, voy a asegurar que voy a parar el vehículo va a estar un tiempo detenido, pero que, por ejemplo, el cigüeñal va a seguir untado en aceite. Entonces, cuando parta, va a tener un poco de aceite para defenderse del roce. Pero si el aceite es de muy mala calidad, su capacidad de untuosidad o su propiedad de untuosidad, como se pueda llamar, va a ser menor probablemente, y cuando yo vaya a hacer una partida en frío, el motor se va a ver afectado más, ¿ya? Entonces, es muy importante, ¿cierto?, que nosotros usemos, ojalá, marcas reconocidas, etc. ¿Ya? A veces no es necesario que sea el aceite más caro, pero ojalá que no sea el más barato, ¿ya? Ojalá hay algunos por ahí que compran aceite de relleno y le echan. Normalmente los aceites de relleno no son de muy buena calidad, muchas veces son hasta reutilizados por ahí, ¿ya? Bueno, eso no lo manejo tanto, ¿ya? No, lo voy a dejar como una idea no comprobada, ¿ya? Porque es como un tema muy grande eso y creo que no vale la pena asegurarlo, ¿ya? Pero importante, ¿cierto?, que el aceite que ustedes le echen, entiendan que les va a significar menos costos de mantenimiento correctivo en el futuro, es decir, menos costos de reparaciones en el futuro. Es mucho más fácil cambiar y poner un buen aceite una vez cada 5.000 kilómetros, cada 3.000 o cada 10.000, lo que pida la moto, ¿cierto?, que tener que reconstruir un motor completo porque le echábamos aceite de mala calidad. Muchas veces echamos un aceite que no corresponde, ese aceite se evapora muy rápido, ¿cierto? Me ensucia las admisiones
Y aparte de eso empieza a bajar el nivel de aceite y la moto puede llegar incluso a quedarse sin aceite. También puede pasar en algunos motores. Entonces debemos estar muy conscientes de lo que estamos haciendo y de que nuestras mantenciones se deben realizar según lo que el fabricante estipula y ocupando productos de buena calidad. Entonces dice que en los motores de 4 tiempos tiene un sistema de lubricación independiente. ¿Cómo funciona en los de 4 tiempos? Una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles del motor. Siempre controle el aceite con las pautas del fabricante. En un motor de 2 tiempos, en cambio, el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento. ¿Ya? Súper importante. Si nosotros vemos acá este motorcito, ¿será refrigerado por aire o será refrigerado por agua? Este motorcito que parece como que fuera una radiografía. ¿Me pueden decir ustedes? César Pereira, un saludo para ti también. Ya, voy a ver si me quieren responder a través de las preguntas y respuestas. Díganme si este motor está refrigerado por aire o está refrigerado por agua. Depende. Dado lo que yo ya les expliqué, ¿cierto? Entonces, fíjense que acá, en esta zona de abajo, este es un motor de 4 tiempos, tiene cárter, ¿cierto? Tiene una especie de reservorio en la parte baja, en donde está todo el aceite, la parte roja es el aceite. Y tiene un montón de cañerías o galerías para llevar ese aceite hacia los distintos puntos de contacto. ¿Ya? Muchas veces se rocía aceite por debajo del pistón, se rocía aceite encima en los balancines, ¿cierto? Y en el propio cigüeñal también va entrando aceite y se va lubricando, ¿cierto? Desde adentro hacia afuera, para asegurar así un flujo hidrodinámico de aceite y una capa de aceite que se interponga entre los metales que están en constante roce. Entonces lo que pasa acá es que el aceite está en la parte baja, ¿cierto? Se aspira, se va hacia las galerías, etcétera, ¿cierto? Se va a la parte alta y después va bajando y va lubricando todas las zonas necesarias, ¿ya? El aceite, al estar en el cárter, muchas veces en el cárter también tengo una especie de aletas, ¿ya? Esas aletas en el cárter también sirven para refrigerar un poco más el aceite. Van a haber personas que les digan que hay motos refrigeradas por aceite. Eso es relativamente falso. ¿Por qué? Porque la principal misión del aceite es lubricar. Pero además de lubricar, también refrigera, ¿ya? Todos los aceites refrigeran un poquito el motor, todos, ¿ya? Hay motores que traen radiadores de aceite, es verdad, ¿ya? Pero en el fondo las motos o son refrigeradas por aire, así como por clasificación, o son refrigeradas por aire o son refrigeradas por agua. Las que son refrigeradas por aire pueden traer aparte un radiador, perdón, de aceite, ¿ya? Y eso también ayuda a mantener mejor la temperatura del motor, pero en estricto rigor es enfriada por aire. .4, el sistema eléctrico. ¿Ya? Aquí este punto es súper importante. En el sistema eléctrico voy a tener, ¿cierto?, la batería, que dice que la energía eléctrica para las luces procede de la batería. Pero, ¿y la energía de la batería de dónde procede? La energía de la batería procede de una especie de alternador que tienen las motos. Normalmente le dicen magneto, ¿ya? Por uno de los lados del motor va puesto este sistema de generación de energía, ¿cierto? Con una bobina, etcétera, que al girar produce corriente eléctrica, ¿ya? Dice, la batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto peligroso para la piel. Ojo con el contenido de las baterías entonces. Al entrar en contacto con la ropa también podría destruirla.
Si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantención, ¿ya? En las motos todavía hay hartas baterías que vienen con agua, ¿cierto? Pero también hay muchas baterías que son con gel, ¿ya? Las baterías que son con gel normalmente no necesitan mantenimiento. Y las que son con agua, sí. Pero la verdad que también no es mucho el mantenimiento que se le hace a las baterías, ¿ya? Yo por lo menos en los años que llevo como mecánico, he visto muy pocas veces que alguien le haga mantenimiento a una batería y que realmente sirva, digamos. Ya normalmente a veces le echan más agua a la batería, pero en realidad siguen funcionando de la misma forma. ¿Ya? Importante es que nunca queden secas, porque si quedan secas, ahí sí se echa a perder la batería mucho más rápido. Ahora, hablemos de los fusibles. ¿Ya? Esto es una parte muy importante que me interesa que entiendan muy bien. Los fusibles, dice, son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente. ¿Ya? ¿Qué es el fusible? El fusible son estas plaquitas de colores que tienen dos patitas. ¿Ya? Eso es un fusible. Hay de muchos tipos. Hay unos que son como una botellita, ¿cierto? Como una lamparita. Hay unos grandes, hay unos chicos, etc. Hay muchos tipos de fusibles. Súper importante que nosotros portemos, es decir, que la moto siempre lleve fusibles de repuesto. Ya, de hecho, cuando nos venden una moto nueva, casi siempre viene uno o dos fusibles de repuesto en la misma caja fusilera. ¿Ya? Cosa importante, cuando yo tengo, ¿cierto?, los fusibles, es entender cómo funcionan y para qué son. Los fusibles están en casi todas las cosas que son eléctricas. Cuando yo tengo un problema de un cable, vamos a decir que Carlos Alberto levantó la mano. Carlos Alberto, ¿me puedes dejar preguntas en la sección de preguntas y respuestas? ¿Ya? Cuando yo tengo problemas de cortocircuito, lo que pasa es que un cable positivo con un cable negativo se pueden juntar, ¿cierto? Se juntan. Y eso genera que la resistencia baje y que el voltaje aumente. Junto con el voltaje aumenta la temperatura y esto provoca que los cables o se recalienten o se incendien. ¿Ya? Y si tenemos la mala suerte que cerca de ese cable que se está recalentando hay restos de combustible o restos de aceite, se puede prender la moto completa. Por eso es tan importante el tema de los fusibles. ¿Ya? Si yo tengo un fusible rojo de 10 amperes, se me quemó un fusible rojo de 10 amperes, debo reemplazarlo con exactamente el mismo fusible rojo de 10 amperes. No puedo ponerle un fusible de 20 amperes. ¿Por qué? Porque los cables que está protegiendo ese fusible probablemente aguantan 11 o 12 amperes. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar si yo le pongo uno de 20? Que cuando suceda el cortocircuito se van a quemar primero los cables que el fusible de 20 que yo le puse. ¿Ya? Es muy, muy, muy importante. ¿Ya? Así que, por favor, respetemos el número de fusibles. Ahora, hay dos formas en las cuales puede fallar una moto en este sentido. De forma permanente y de forma esporádica. Es decir, cuando se me quema un fusible y la moto se para, esta falla puede ser permanente o puede ser esporádica del momento. ¿Ya? Cuando es del momento, lo que pasó es que, por ejemplo, fui manejando la moto, pasé por un hoyo y dos cablecitos se juntaron así. Se quemó el fusible y los cablecitos se separaron. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a sacar un fusible de los nuevos, de los que están de repuesto, y lo voy a reemplazar. Obviamente tiene que ser un fusible del mismo color y de la misma capacidad. Si se quemó uno de 10 amperes, le pongo uno de 10 amperes. Entonces he hecho andar la moto de nuevo, la moto parte, ningún problema, salgo y no me va a volver a fallar hasta que vuelva a pasar esto, que los cables se vuelvan a juntar. ¿Ya? En esa situación
muchas veces ni siquiera vale la pena buscar el desperfecto porque va a ser muy difícil encontrarlo ahora que no está. ¿Ya? Puedo seguir funcionando con la moto así. Tengo el segundo caso, en el cual los cables se juntaron, pero se juntaron y se separaron nuevamente. O sea, perdón, se juntaron y se quedaron juntos. El caso anterior era que se juntaron y se separaron. Entonces se juntaron, quedaron juntos, y ¿qué pasó con esto? Que me quemó el fusible, se paró la moto. Yo fui y puse otro fusible y se volvió a quemar de forma inmediata. Lo saqué, pensé que el fusible había salido malo, lo puse de nuevo y se volvió a quemar de nuevo. ¿Qué significa eso? Significa que la falla que originó el corte del fusible es permanente, ¿ya? Por lo tanto, ahí lo que debo hacer es buscar por qué se está quemando el fusible, buscar estos dos cables que quedaron pegados, separarlos, aislarlos, ¿cierto? Con cinta o qué sé yo, ¿cierto? Pero que queden separados, y de esta forma volver a poner el fusible, y ahí recién el fusible no se va a volver a quemar. ¿Qué es lo que nunca debo hacer? Cambiar la capacidad del fusible, por lo que les dije anteriormente, ¿ya? Muy importante. Dice, importante, el motor de una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor, o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque y bobina, ¿ya? Súper, súper, súper importante. Nunca le cambiemos la capacidad a los fusibles, nunca, ¿ya? Eso es lo más importante de esa parte de la clase. Y acá les voy a dar, para terminar, un pequeño consejito. Cuando tengamos motos con carburador o motos que tengan paso de combustible por llave, ¿ya? Normalmente la llave del paso de combustible tiene tres posiciones. Tiene la posición cerrado, abierto y reserva. Cuando vamos en funcionamiento, la moto siempre tiene que estar en abierto, nunca en reserva. ¿Por qué? La función de la reserva es que si a ti se te olvida echarle combustible a la moto y se te para, tú vas a estar en la posición on o encendido, ¿cierto? Tenemos off, on y reserva. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a ti te va a quedar la opción de la reserva. Oh, se me acabó el combustible en on, me cambio la reserva y va a correr un chorrito más de combustible para poder echar a andar de nuevo la moto y llegar, por ejemplo, con ese poquito de benzina a una bencinera, ¿ya? Ese poquito de benzina te va a alcanzar como para 10 kilómetros en algunos casos, dependiendo de la autonomía de la moto, ¿ya? Pero nunca debo andar siempre en reserva, porque si ando siempre en reserva, se va a bajar todo el combustible de una, no me voy a acordar que tenía que cargar combustible, y voy a quedar parado sin combustible, sin reserva, y no voy a poder hacer nada para poder salir de ese problema. Entonces, si yo tengo, ¿cierto?, llave de paso, siempre usarla en off cuando la moto no la voy a usar, y en on cuando la moto está andando. Reserva, solo guardarla en el caso de que no me haya acordado de echarle combustible a la moto, y ahí le echo, ¿cierto?, le pongo su reserva. Esto es, queridos alumnos, ¿ya? Les mando un gran abrazo. Espero que les haya gustado esta clase. Un saludo a todos los que están conectados todavía, ¿cierto? A Carlos Alberto, a Dalenis Carrizo y a Julio Camayo, ¿ya? Eso ha sido la clase del día de hoy. Cuídense mucho. Mi nombre es Ricardo y esto es practicatest.cl. Nos vemos, ¿cierto? Mañana nuevamente a las 3:15 de la tarde. Cuídense. Chao, chao.